Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar que ofrecemos el día de hoy. Queremos darles las gracias por participar en los webinars anteriores y por estar en contacto con nosotros y seguirnos. El día de hoy vamos a hablar de un destino que en realidad se ha vuelto el preferido de las personas que quieren realizar planes de estudio al exterior. Es un destino que ofrece muchas oportunidades y que tiene muchas cosas a favor. Entonces, pues vamos a entrar en materia como tal. Hoy vamos a hablar de estudiar en Australia. Yo me voy a presentar, soy Edgar Ruiz, he trabajado para Information Planet ya por varios años. Tuve la oportunidad de ser estudiante internacional, viví en el extranjero o viví en Australia prácticamente 10 años. Yo inicié un proceso, pues fui a estudiar inglés inicialmente, después de eso hice varios cursos sobre negocios internacionales, mercadeo, y terminé haciendo un máster en Business Administration en Kaplan Business School en Sydney. ¿Listo? Pues mientras tuve la posibilidad de estar viviendo y estudiando en Australia, pues obviamente conocí varios países, viajé y pues la verdad que es una experiencia que vale la pena si uno tiene la posibilidad de hacerlo. La agenda del día de hoy vamos a hablar de Australia como destino, vamos a hablar del sistema educativo, las áreas regionales en Australia que hoy en día son súper importantes y que tienen un factor fundamental al momento de tomar la decisión, o son un factor fundamental al momento de tomar una decisión para qué ciudad o qué área quiere viajar uno a estudiar inglés. ¿Listo? ¿Qué puedo estudiar en Australia? Vamos a hablar acerca de esos cursos y de esos programas educativos que tiene Australia en los cuales a los cuales podemos acceder, los tipos de visa y cómo podemos organizar ese plan de viaje y unos tips al final de la presentación. ¿Listo? Sin más preámbulos, el día de hoy pues vamos a entrar en materia. Entonces, Australia como destino, el día de hoy vamos a hablar sobre su población, clima, pues los estados, el salario y algo o un poco más acerca sobre el costo de vida. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos que pues Australia es el tercer destino predilecto por los estudiantes internacionales, como ya se los mencionaba, es un destino que hoy en día tiene mucha acogida y pues las personas que tienen en mente realizar un plan de estudios en el exterior es la primera opción, ¿listo? Que se tiene o con la que primera opción con la que uno cuenta para poder realizar este plan de viaje. 7 de sus universidades figuran dentro del ranking 100 de las mejores del mundo. Pues esto definitivamente es algo que también atrae mucho más para aquellas personas que ya tienen un nivel de inglés, que ya tienen un inglés certificado y que de alguna u otra forma quieren ir a especializarse o realizar un tipo de programa de educación superior. Pues hombre, el tener 7 universidades que están dentro del ranking 100, pues tiene uno la ventaja o la certeza de que efectivamente la calidad de la educación en Australia es de alto nivel, ¿cierto? Entonces, esta es una de las razones principales que tiene Australia como destino para aquellas personas que ya están interesadas efectivamente en realizar un plan de estudios de educación superior. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito más y vamos a aclarar aquí ciertas dudas que hemos tenido. Canberra es la capital de Australia, ¿cierto? No es ni Sydney, no es ni Melbourne. Sydney es la ciudad más grande que tiene Australia y es una de las ciudades principales, pero la capital como tal es Canberra, ¿listo? Canberra está en el estado del territorio nacional. ¿Sí? Es un estado que está entre la mitad entre New South Wales y Victoria. Cuenta la historia que hace mucho tiempo atrás, Sydney quería ser la capital de Australia, pero Melbourne también se estaba postulando como capital para Australia, ¿cierto? Y resulta que pues llegaron a un acuerdo y lo que hicieron fue buscar una ciudad que estuviera en la mitad de los dos estados y por esa razón crearon a Canberra. Y Canberra es hoy en día la capital de Australia, ¿vale? Como lo mencionaba, Australia tiene 7 territorios o 7 estados prácticamente, tiene una población de 25.169.000 habitantes, pues su moneda es el dólar australiano como tal, y pues aquí pueden ver más o menos en cuánto equivale un dólar australiano en pesos colombianos. ¿Listo? Su idioma oficial es el inglés y pues Australia es un país que cuenta con las 4 estaciones, ¿cierto? Pero entonces aquí hay una particularidad y es que las estaciones corren al revés, digamos, de este hemisferio.
Lo que es diciembre, enero y febrero es verano, ¿cierto? Marzo, abril y mayo es otoño. Junio, julio y agosto es invierno. Septiembre, octubre y noviembre es primavera. Entonces son siempre marcadas las estaciones, solamente para tenerlo en cuenta. Esto definitivamente ayuda mucho al momento de elegir la fecha de viaje y la fecha de inicio del programa educativo que uno quiere. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya saben, diciembre, enero y febrero es verano, ya después sigue otoño, que es marzo, abril y mayo. Junio, julio y agosto es prácticamente invierno. Y septiembre, octubre y noviembre es primavera. ¿Listo? Como dato curioso, antes de que llegaran los europeos, en Australia habitaban entre 350.000 y 1 millón de aborígenes. Para que lo tengan en cuenta también, Australia es un país colonizado por los ingleses, ¿sí? Entonces, ellos son de colonia inglés, por esas razones que hablan inglés en Australia como tal. ¿Listo? Bueno, Australia ha sido considerado como el quinto mejor país del mundo para hacer negocios según la revista Forbes en el 2019. Pues su economía prácticamente es la número 13 por volumen del PIB, ¿cierto? La tasa de desempleo es del 5% según cifras del 2019. El salario mínimo por hora es de $18.25, lo cual equivale a 42.000 pesos colombianos por hora. Esto quiere decir, esto quiere decir que pues como estudiantes internacionales, recuerden que nosotros en Australia tenemos la posibilidad de trabajar legalmente. Más adelante vamos a hablar sobre esto, pero quería recalcarlo en este momento. El costo de la renta mensual está entre 650 y $800 mensuales. Esto depende obviamente de la ubicación, ya sea del cuarto que uno está rentando, del apartamento donde uno va a vivir. ¿Listo? Entre más cerca a la ciudad, pues obviamente los costos van a ser un poquito más altos. Entre más retiradito, pues obviamente la renta y el valor ya sea de los cuartos o de los apartamentos o de los estudios va a ser un poco más económico. El transporte público está más o menos aproximadamente entre $150 mensuales. Recuerden que en Australia, pues para el servicio de tren, de ferry y de los buses, que son el sistema de transporte que tiene Sydney como tal, o bueno, Australia en general, existe una tarjeta como la que hay aquí en Bogotá, Colombia, ¿cierto? Para el Transmilenio. Es una tarjeta que uno recarga y uno la va utilizando y pues se va descontando de acuerdo a los tramos que uno va utilizando, ¿cierto? Para el mercado, pues básicamente va a depender mucho de cómo tú lo quieras manejar. Existen lugares donde uno puede hacer mercado para la semana por $70, o si uno ya quiere ir a las cadenas grandes de supermercados, como lo es un Coles, un Woolworths, pues uno ya puede gastar un poquito más, porque aquí ya hay más variedad y hay muchas marcas, obviamente reconocidas pues se me fue la palabra, marcas reconocidas obviamente ya de productos, ¿sí? Entonces, por eso va a ser un poco más caro. El plan de celular, pues existen diferentes tipos de planes. Está obviamente el prepago y el pospago. En la parte de prepago, pues desde $30 en adelante uno puede adquirir efectivamente un servicio de telefonía y de plan de datos. Este servicio es mensual. Y pues ya si es a nivel de pospago, pues efectivamente desde $65 en adelante puede conseguir uno planes. Ya depende, obvio, también del plan que uno adquiera. ¿Listo? Pues en total, los gastos mensuales que puede tener un estudiante internacional pueden ir entre los 1.500 y los 1.800 dólares mensuales. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle al respecto, teniendo en cuenta que pues obviamente uno como estudiante internacional tiene la posibilidad de pues también trabajar y darse una manito quizás en la parte de los costos y de la manutención. ¿Cómo es el sistema educativo en Australia? Pues bueno, aquí vamos a hablar acerca de la estructura como tal del sistema educativo en Australia, ¿cierto? Básicamente, pues uno tiene dos opciones en Australia para poder estudiar.
Normalmente, y lo que principalmente la mayoría de las personas que deciden ir a Australia a estudiar, van es por un curso de idiomas, ¿cierto? Van a estudiar inglés. Pero ya cuando una persona tiene algún nivel de inglés certificado, ¿cierto? Y que ha presentado quizás el examen del IELTS o un TOEFL, y que tiene pues un puntaje que definitivamente le permite acceder a algún sistema de educación superior, pues en Australia se cuenta con dos opciones. La primera parte, que es lo que vamos a ver, que es la primera opción, que es la del lado izquierdo, básicamente es ir a realizar certificados o diplomados o los cursos vocacionales que se llaman allá, ¿cierto? Estos cursos vocacionales son programas educativos que pueden ir desde 6 meses hasta 2 años. Básicamente, uno los puede realizar en diferentes áreas. Puede ser en negocios, puede ser en mercadeo, puede ser en project management, puede ser, bueno, hay infinidad de áreas en las que uno puede realizar este tipo de programas, ¿cierto? Si uno tiene un nivel de inglés certificado, por ejemplo, si es en el IELTS, uno tiene un 5.5 como resultado general en el IELTS, uno puede empezar a aplicar a este tipo de programas. Si uno tiene un nivel mayor, pues también no hay ningún problema, pero a partir del 5.5 en el nivel de inglés, uno puede acceder a este tipo de programas, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí en la gráfica, podemos iniciar desde un certificado 2 hasta un certificado 4, ¿cierto? Eso ya depende efectivamente del programa que uno tenga o que uno quiera realizar. Ya después de eso pasa uno a un diploma, que este diploma puede tener una duración de 1 año, y después de ese diploma puede tener acceso a un advanced diploma, que es, digamos, algo más profundo, o es una profundización de ese diploma que se realizó anteriormente. ¿Listo? Estos advanced diplomas pueden tener una duración de 1 a 2 años. Como lo pueden ver en la gráfica, a partir del diploma, pues uno ya puede también acceder, si quiere, a un bachelor degree, ¿cierto? Obviamente esto depende del tipo de convenios que tenga el college o el instituto donde uno realiza este diploma, y ver con qué universidades tiene ese pathway. ¿Listo? A partir del diploma o del advanced diploma se puede acceder efectivamente a un bachelor degree. La otra opción es, obviamente, pues si uno cuenta con un buen nivel de inglés, digamos, si uno tiene ya un IELTS de 6.5 en el académico, pues uno ya puede acceder efectivamente directamente a un programa universitario, a un bachelor degree. Obviamente, este requerimiento del inglés va a depender del tipo o del programa educativo que uno quiere hacer a nivel universitario, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, si uno cuenta ya con ese nivel de inglés certificado, pues uno ya puede acceder efectivamente al bachelor degree. Normalmente los bachelor degree en Australia duran de 3 a 5 años, ¿cierto? Entonces, existen varias formas para poder acortar, digamos, ese periodo, como lo vemos aquí en la gráfica. Si hacemos un diploma de 1 año, que es un curso vocacional, pues podemos pasar a hacer efectivamente un bachelor degree por 1 año. Vuelvo y les digo, esto va a depender efectivamente de los pathways que existan entre los college y las universidades, ¿cierto? Para ver cuánto periodo o cuánto tiempo del diploma le pueden reconocer, o cuántas materias del diploma le pueden reconocer a uno en el programa del bachelor degree. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya después de haber hecho el bachelor degree, pues uno ya puede aplicar efectivamente, puede ser a un certificado, a un postgraduate a nivel de certificado o a nivel de diploma, ¿cierto? Que estas vienen siendo más como las especializaciones que conocemos aquí en Colombia. ¿Mm? O puede uno aplicar a un master degree, o ya si uno está después del master puede acceder ya a la parte del PhD. ¿Listo? El nivel de educación australiano es reconocido a nivel mundial por sus altos estándares y es auditado por entes del gobierno, lo cual es importante para uno como estudiante internacional saber que efectivamente la educación en Australia pues constantemente está en revisión. ¿Sí? Constantemente las entidades del gobierno australiano están evaluando los procesos educativos de cada una de estas instituciones, ya sea un college o ya sea una universidad, tanto pública como privada. ¿Listo? 5 de sus universidades están dentro del top 50 del QS Ranking Mundial. Si al inicio muy bien hablábamos nosotros que habían 7 que estaban dentro del ranking mundial, pero a nivel 100, pues
aquí ya entramos un poquito más en materia y les contamos efectivamente que ya hay 5 que están dentro del top 50 del QS Ranking Mundial. Lo cual quiere decir que efectivamente estar ahí no es fácil, primero que todo, y segundo, pues esto habla muy bien de la calidad de la educación en Australia, ¿sí? Pues imagínense, poder uno ingresar a una de estas 5 universidades a nivel que está en el top 50 del QS Ranking Mundial, pues hombre, definitivamente las puertas para uno como egresado de alguna de estas universidades, pues van a estar abiertas al 100%. ¿Listo? En términos de plan de familias, cuando se decide viajar a Australia en planes familiares, pues les contamos, la educación primaria y secundaria también es reconocida por su excelencia, ¿cierto? Estamos hablando aquí ya de pronto de los menores de edad que tienen que, cuando los padres deciden viajar a Australia a estudiar inglés o realizar algún tipo de maestría o de curso de educación superior, pues ellos también tienen que ir a estudiar, ¿cierto? Entonces, la educación primaria y secundaria también es reconocida por su excelencia, ¿cierto? En Australia los niños deben ir a las escuelas obligatoriamente a partir de los 5 años y hasta alcanzar el año escolar 10, cuando los estudiantes tienen entre 15 y 16 años. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta aquellas familias que están pensando quizás de pronto viajar con sus hijos a Australia, si ellos están dentro de la edad de los 5 años en adelante, es obligatorio que ellos tienen que llegar a estudiar a Australia, ¿sí? Esto es algo que el gobierno australiano se preocupa, ¿sí? Ellos no quieren dejar que los hijos pierdan efectivamente su avance pues, al momento de llegar allá en cuanto a su nivel de educación, ya sea en primaria o secundaria. ¿Listo? Entonces, obligatoriamente los hijos de aquellas familias que deseen viajar a Australia como núcleo familiar o plan familiar, tienen que llegar a estudiar a una institución educativa del gobierno en Australia. Bien, pasando al siguiente tema, ¿qué puedo estudiar en Australia? Bueno, aquí vamos a hablar sobre aquellas opciones que tenemos como estudiantes internacionales y obviamente dependiendo el nivel de inglés que tengamos nosotros para ir a estudiar a Australia. ¿Listo? Entonces, como estudiantes internacionales podemos acceder a una gran variedad de programas educativos que van desde cursos intensivos de inglés hasta estudios universitarios. Ya saben, como lo vimos en la diapositiva anterior, en la parte de la estructura, tenemos pregrados, posgrados, maestrías, doctorados y tenemos la parte técnica que son los cursos vocacionales. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Entonces, tenemos las escuelas de inglés o los colleges de inglés o los programas de idiomas, en este caso es solo inglés. Entonces tenemos inglés general, tenemos la preparación para IELTS, TOEFL, Cambridge, tenemos inglés con propósitos académicos y bueno, y otra serie de programas más que se ofrecen en Australia. Esto para las personas que definitivamente quieren iniciar su plan de viaje con un programa de idiomas o con un programa de inglés, ¿cierto? La duración de estos programas van desde 4 semanas hasta 1 año, ¿cierto? Esto se ve en módulos semanales y pues la visa de estudiante uno puede aplicar desde las 12 semanas. Quiero decir, a partir de 4 meses en adelante ya le pueden dar a uno de 4 meses en adelante ya le pueden dar a uno una visa de estudiante. ¿Listo? ¿Qué ventaja tiene la visa de estudiante? Pues la visa de estudiante te permite a ti trabajar legalmente en Australia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puedes trabajar? 20 horas a la semana. En el caso de Australia, pues son 20 horas a la semana o 40 horas quincenales. Ya depende efectivamente cómo tú lo organices o cómo tú organices ese tiempo de trabajo. Hay algo muy particular aquí también y es que cuando tú te encuentras en vacaciones de tu programa educativo, ya sea de tu curso de inglés o de tu curso vocacional o de tu programa universitario, tú durante el periodo de vacaciones, si ese periodo de vacaciones dura 1 semana, 2 semanas, un mes, en ese periodo de tiempo de vacaciones de la escuela, tú puedes trabajar a tiempo completo, ¿cierto? Entonces puedes trabajar 40 horas semanales. ¿Listo? Entonces es solamente para aclararlo y para que lo tengan en cuenta. La Post-Study Work Visa no aplica para los programas de inglés. ¿Listo?
Y los intakes o los inicios de este programa de inglés prácticamente ellos arrancan todos los lunes. Así que si uno quiere programar efectivamente un plan de viaje de estudio de inglés para Australia, pues tengan en cuenta que los programas de inglés comienzan cada lunes de cada semana. Entonces, se puede programar fácilmente el inicio de clases. Lo más importante aquí es obvio tener en cuenta los tiempos del proceso, los tiempos de inscripción a la institución educativa, tiempos para recolectar toda la información para la aplicación de la visa y obviamente el tiempo de espera de la respuesta de la visa. Entonces, más adelante hablaremos un poquito más a fondo acerca de esto. Pasamos a los cursos vocacionales o los BED o los programas técnicos, que eran los certificados, diplomas y advanced diplomas que vimos nosotros en la diapositiva anterior. Estos tienen, como ya lo mencionamos, una duración de 6 meses hasta 2 años. Son módulos trimestrales. Quiere decir que tú estudias trimestralmente estos programas. Entonces, digamos, si yo voy a hacer un certificado 2 que dura 6 meses, pues este cuenta con 2 trimestres, ¿cierto? A través de este programa también permite pues que tú tengas, en general, la visa de estudiante en Australia te permite trabajar 20 horas legales por semana. ¿Listo? La Post-Study Work Visa no aplica con estos cursos vocacionales. Y los intakes o los inicios de clases de estos cursos vocacionales van cada 3 meses. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que en este sí tienen que efectivamente ver cuándo es que inician estos cursos para que puedan, obviamente, organizar su plan de viaje. El requisito de inglés para este tipo de programas, como ya lo mencionaba, pues prácticamente necesitas entre un 5.5 en el IELTS a un 6.5. Esto depende efectivamente de qué institución o a qué institución se va a aplicar, ¿cierto? Normalmente se exige el 5.5 en el IELTS general, pero existe una institución en particular que se llama el TAFE o se escribe TAFE, que es como el SENA en Australia. Esta es una entidad del gobierno que tiene efectivamente una gran cantidad de programas vocacionales o programas técnicos en diferentes áreas que sí exige efectivamente la calidad como requisito de inglés, ¿cierto? Entonces aquí sí vas a necesitar entre un 6.5 en el IELTS académico, por ejemplo. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta efectivamente en el momento de seleccionar la institución educativa donde uno va a realizar estos programas técnicos, cuáles son los requisitos, en especial el requisito del inglés. ¿Listo? Y ya por último, a nivel de universidad, pues tenemos la parte que son las foundations, que haz de cuenta que son como los preuniversitarios. Tenemos los bachelors, que pues, son prácticamente las carreras profesionales, los masters y los doctorados, ¿cierto? Estos programas van desde 3 años hasta 4 años y son módulos anuales. En muchas de las universidades los programas son semestrales, obviamente, ¿sí? Entonces vas por semestres. También te permiten trabajar 20 horas legales a las semanas y la Post-Study Work Visa sí aplica en este caso. Más adelante les voy a explicar qué es esta Post-Study Work Visa. ¿Listo? Entonces, básicamente, siempre, si tú haces un pregrado, por ejemplo, un Bachelor Degree de 3 años, al final tú puedes aplicar a una Post-Study Work Visa de 2 años. Prácticamente, esta Post-Study Work Visa es una visa para que tú puedas ganar experiencia en tu área de estudio o en tu perfil profesional prácticamente, ¿cierto? Si yo estudié un bachelor en administración de negocios, pues yo tengo la posibilidad de aplicar al final, al terminar mi universidad, por estos 2 años de visa que me permitirá a mí, pues, aplicar a trabajos y ganar experiencia. ¿Listo? Los intakes o los inicios de los programas universitarios pueden estar entre 2 a 3 veces al año, en febrero o a mitad de año, y ahí existen algunas universidades que lo pueden dar a nivel de trimestres. Entonces, habría que estar pendiente y revisar muy bien cuáles son las fechas de inicio del programa en particular que uno quiere estudiar, ¿cierto? En este caso, pues el requisito del inglés sí es un IELTS académico y puede estar entre el 6.5 al 7, pero recuerden, es un IELTS académico. Normalmente este IELTS no debe tener una banda menor al puntaje que requieren. Por ejemplo, si requieren un puntaje de 6.5, pues ninguna banda debe estar menor de 6.5.
Cuando hablo de bandas en el IELTS, hablo de las skills, que las skills son el listening, el speaking, el writing y el reading. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Áreas regionales en Australia. Bueno, esta es una parte muy importante dentro de este webinar. ¿Por qué? Porque resulta que hace poco el gobierno australiano realizó unos cambios, ¿sí? Realizó unos cambios en las áreas regionales y prácticamente casi toda Australia viene siendo un área regional. Ya les voy a explicar. Entonces, para comenzar, ¿qué es un área regional en Australia? Es una figura que el gobierno australiano creó para promover el desarrollo a nivel educativo y económico en ciertas zonas del país que proyectan sean eje productivo de la economía. Entonces, básicamente, estas áreas regionales son aquellos estados o aquellas ciudades principales o capitales donde efectivamente pues son muy pequeñas y quizás de pronto lo que quieren hacer o lo que quiere hacer el gobierno australiano es prácticamente incrementar su desarrollo a nivel educativo y económico, ¿cierto? Entonces, por esa razón, las nombran áreas regionales porque esto trae de alguna u otra forma algunos beneficios. Ya más adelante les vamos a explicar. ¿Cuáles son las áreas regionales en Australia? Entonces, desde noviembre 16 del 2019 serán consideradas áreas regionales los siguientes lugares. Perth, que es ciudad capital, Adelaide, que es ciudad capital, Gold Coast, Sunshine Coast, Canberra, que es la capital de Australia, Wollongong, Hobart, entre otras, son áreas regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a estudiar en alguno de estas ciudades o de estos lugares, pues voy a obtener ciertos beneficios como estudiante internacional. Ahora, más adelante les voy a contar un poquitico cuál o qué tipo de beneficios pueden ser estos. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que son Perth, Adelaide, Gold Coast, Sunshine Coast, Canberra, Wollongong, Hobart, entre otras. Cabe aclarar que lo que es, por ejemplo, Sydney, Melbourne, Brisbane, que son ciudades que también atraen mucho a los estudiantes internacionales, estas tres ciudades no están consideradas como áreas regionales en Australia. ¿Listo? Entonces, ¿qué ciudades y lugares no son consideradas áreas regionales? Bueno, aquí ya les voy a aclarar. Debido a que son destinos por excelencia de los estudiantes internacionales, Sydney, Melbourne y Brisbane no son consideradas áreas regionales. En estas tres ciudades se concentra el 80% de la población estudiantil internacional. Entonces, esto es un dato importante para el momento de seleccionar efectivamente el destino al que uno quiere llegar a estudiar en Australia. Si bien es cierto, y según la información, el 80% de la población estudiantil internacional está concentrada en estas tres ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que pues efectivamente pues, se va a encontrar uno, quizás de pronto, en nuestro caso particular, con muchos estudiantes latinos, lo cual puede, digámoslo así, que retrasar un poco quizás nuestro proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y por otro lado, pues la competencia a nivel de trabajo, pues puede ser un poco, pues puede ser mayor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta quizás de pronto de ver las otras opciones o las ciudades que les mencionamos anteriormente, que pueden ser una posibilidad muy grande, muy grande, muy grande, para ir a estudiar y obviamente pues para tener ciertos beneficios, ¿no? Y que quizás de pronto esta parte del trabajo o de la oferta laboral pues que no sea tan competida. ¿Estudiar en un área regional tiene algún beneficio? Sí, tiene varios beneficios y ya se los vamos a contar. Entonces, el gobierno de Australia desea incentivar estas ciudades para que sean facilitadoras de más oferta de trabajo, desarrollo de grandes proyectos productivos, incrementan ofertas de trabajo estables y a largo plazo, más opciones de estudio, beneficios migratorios para estudiantes internacionales, que inviertan especialmente en niveles universitarios o en programas estratégicos que requieren mano de obra calificada y no calificada. Entonces, básicamente, si vemos y ahora que les estamos contando sobre esto, existen muchas cosas a tener en cuenta en el momento de seleccionar la ciudad donde queremos ir a estudiar. Entonces, ya, si yo voy a hacer efectivamente un programa universitario, pues definitivamente el lugar para viajar es Australia. Es obviamente una de estas áreas regionales, perdón, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque voy a tener más oportunidades de trabajo, quizás si yo quiero desarrollar un negocio o quiero entrar en algún proyecto, pues obviamente voy a tener el apoyo del gobierno, pues hay más opciones de estudio también y pues si a nivel de educación superior o de programas universitarios yo voy a hacer una inversión, pues sé que voy a tener efectivamente más beneficios en el momento de terminar mi programa como tal. Entonces, esto es muy importante, chicos, que lo tengan en cuenta, porque definitivamente eh, la tendencia de ir a estudiar a Australia está cambiando. Hoy en día la gente ya está buscando estas áreas regionales para poder tener mejores beneficios en un futuro. ¿Listo? Tipos de visa. Bueno, los tipos de visa que podemos obtener en Australia, la principal y de las que normalmente la gente siempre busca es la visa de estudiante. Como ya lo decíamos, la visa de estudiante pues básicamente tiene el beneficio de que tú puedes trabajar legalmente 20 horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para poder tener la visa de estudiante en Australia? Pues tener activo un Confirmation of Enrollment o COE, ¿cierto? Entonces, prácticamente este es un documento que las escuelas generan una vez tú ya has hecho el pago de tu programa educativo. A nivel universitario, si has pagado solamente el primer semestre, ya te van a generar un COE por toda la duración de tu programa educativo, ¿cierto? A nivel de cursos de inglés, hay que pagar efectivamente toda la totalidad del curso de inglés que uno va a hacer. Si uno va a viajar por 6 meses, por ejemplo, pues uno tiene que pagar los 6 meses de ese curso de inglés para que le puedan generar el COE. Hay que contar, pues, obviamente, los documentos como el pasaporte, la copia de la cédula, el registro civil de los hijos si los tiene o el registro civil de la persona, carta de motivación, entre otros. Esto hace parte de los requisitos para la aplicación de la visa de estudiante. Tenemos que presentar obviamente una información académica, todo lo que tiene que ver con la parte de pues, los títulos universitarios, los títulos del colegio, las actas de grado. Hay que presentar información laboral, todo el récord laboral que uno ha tenido con sus certificados obviamente. Y para tener en cuenta, para Australia, tú tienes que tener prácticamente dos bolsas de dinero. La primera bolsa de dinero es la inversión, que es lo que se va a pagar del programa educativo, ¿cierto? Entonces, esa es la primera bolsa. Y la segunda bolsa de inversión es la parte de la solvencia económica, ¿cierto? Que es todo lo que comprende la parte de la alimentación, hospedaje, transporte y ocio. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Resulta que en Australia prácticamente eh, el gobierno australiano califica tanto las escuelas como a los países. ¿Listo? Las escuelas están calificadas en tres niveles, nivel uno, nivel 2 y nivel 3, y los países exactamente igual, nivel uno, nivel 2 y nivel 3. Resulta que en septiembre del año pasado, del 2019, Inmigración hizo una reestructuración de sus políticas y de sus procesos y a Colombia lo cambió de nivel. Nosotros antiguamente estábamos en un nivel 2, ¿cierto? ¿Qué quería o qué quiere decir este nivel 2? Pues prácticamente que en términos de la segunda bolsa de dinero, que es la bolsa de solvencia económica, nosotros teníamos que llevar efectivamente, demostrarles a ellos y enviarles documentación, soporte de con cuánto dinero contábamos para mantenernos mientras el periodo de estudio y teníamos que enviar esa documentación soporte diciendo cuánto dinero, a nombre de quién y en dónde se encuentra ese dinero, ¿cierto? Recuerden que para poder aplicar a la visa de Australia, tú tienes que tener dinero líquido, ya sea en una cuenta de ahorros, puede ser en un CDT y en otras figuras que en uno de nuestros videos acerca de los requisitos de las visas, te explicamos muy bien cuáles son estas formas de presentar este dinero. Y a partir de septiembre del año pasado, del 2019, pues ellos nos movieron de categoría, nos movieron a categoría 1 o a nivel 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente a Colombia lo están considerando como ellos tienen en cuenta a los países europeos, ¿cierto? Que son países que efectivamente no tienen que demostrar en dónde se encuentra ese dinero, no tienen que enviar documentación soporte. Entonces, en este momento y a partir de esa fecha, eh, para poder aplicar a la visa de Australia se debe contar con el dinero, pero no se debe enviar la documentación soporte. No es obligatorio. ¿Listo? Ya está
a la potestad y está básicamente a la decisión de la persona si quiere enviar esa documentación o no la quiere enviar. Lo que sí es importante es que la persona tiene que contar con esa segunda bolsa de dinero, así no quiere enviar efectivamente la documentación en el momento de aplicar la visa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, son dos bolsas de dinero. La primera bolsa de dinero es la inversión, la segunda bolsa de dinero es la parte de la solvencia económica. ¿Listo? La visa Post-Study Work, ¿listo? Que es la 485. Entonces, como ya les mencionábamos, esta visa aplica prácticamente para programas universitarios. Una vez yo termino mi programa universitario, yo puedo aplicar a esta visa y esta visa lo que pasa o lo que hace es que me da 2 años más. 2 años más para poder estar en el país y poder, obviamente, desempeñarme o trabajar en mi profesión o en mi campo de acción, ¿cierto? Entonces, las condiciones, pues haber estudiado un programa de Higher Education por mínimo de 2 años o más, ya sea un bachelor o sea un máster, ¿cierto? No se puede aplicar a esta visa después de 6 meses de terminado el programa de Higher Education. Quiero decir, si yo terminé mi programa universitario o mi maestría y pasaron 6 meses y después de esos 6 meses yo decido aplicar a esta Post-Study Work Visa, ya no puedo. Tengo que hacerlo tan pronto yo termino mi programa educativo. ¿Listo? Se pueden incluir independientes si el independiente está ya en el país y ha sido incluido en otras visas. Digamos, si yo desde el inicio, cuando decidí viajar por la maestría, viajo con mi pareja, con mi esposa y con mis hijos, pues yo puedo incluir a mi familia, a mi núcleo familiar, en el momento en que yo decida aplicar por la Post-Study Work Visa. ¿Listo? Voy a tener un permiso de trabajo, tanto mi dependiente o tanto mi pareja como yo, por 40 horas semanales. Se puede trabajar en cualquier área, no es obligatorio trabajar digamos, en el campo de acción de uno, pero pues la idea es esa. ¿Sí? O sea, igual no es obligatorio, pero pues la idea de esta visa es básicamente pues que tú puedas desempeñarte después de haber estudiado o una maestría o un bachelor degree, que puedas desempeñarte en esta área. Y pues la duración de esta visa es por 2 años y no se puede renovar o extender. ¿Listo? ¿Cómo organizar tu plan de viaje? Bueno, pues a través de nosotros te vamos a dar esta información o estos 10 pasos de cómo iniciar el proceso, ¿cierto? Muchas personas dirán, ok, listo, gracias por la información, pero ¿cómo puedo yo empezar a planear y a organizar este plan de viaje si quiero viajar de aquí a 6 meses o de aquí a 8 meses o de aquí a un año, ¿cierto? Entonces, resulta que, pues lo primero es definir el destino y el tipo del curso, ¿cierto? Ese sería el primer punto. Ya uno tiene esas dos variantes, pues en este caso ya nos tendrías que traer, digamos, tu pasaporte, enviárnoslo a cualquiera de estos 3 correos en cualquiera de estas 3 oficinas, dependiendo de donde te encuentres, o si estás cerca de alguna de estas oficinas, pues solamente es enviarnos el pasaporte. Nosotros una vez recibimos tu pasaporte, pues y que ya tú has decidido el destino y el colegio donde quieres ir a estudiar, pues aplicamos y efectivamente solicitamos una carta de aceptación, ¿cierto? Enviamos un email a la institución educativa, te presentamos, decimos cuáles son tus intenciones o qué tipo de curso quieres hacer y ya esperamos la carta de aceptación por parte de la institución, ¿cierto? Después coordinamos el pago, tú realizas el pago, enviamos el dinero directamente al colegio y solicitamos el COE. ¿Se acuerdan ese documento que hablamos inicialmente que para la visa de estudiante se requería del COE? Ok, aquí en este momento es cuando lo vamos a solicitar. Ya las escuelas, una vez reciben el pago, pues ellos nos generan ese documento y nos lo envían para poder hacer la aplicación de la visa, ¿cierto? Mientras estamos haciendo esa parte, podemos ir haciendo la recolección de los documentos, de los requisitos de la visa. Parte de esos requisitos yo ya se los expliqué en la visa de estudiante, donde hablábamos de documentos personales, hablábamos documentos de estudio y hablábamos documentos del récord laboral. Entonces, esos documentos habrá que reunirlos, habrá que revisarlos, algunos se habrán que mandar a traducir y una vez ya tengamos esa documentación lista, podemos hacer la solicitud de la visa. ¿Listo? Entonces, ese sería el paso 6. Hacemos la aplicación de la visa, esperamos la respuesta que más o menos puede tardar entre 4 a 6 semanas, ¿sí? Nos llega la respuesta de la visa, la recibimos, tenemos tu aprobación
empezamos a organizar la parte de tiquetes y de alojamiento. Y por último, tenemos una orientación final, que en esta orientación final nosotros les explicamos a ustedes y les decimos efectivamente qué pueden llevar en las maletas, qué no pueden llevar. Les damos información de mucho uso para que ustedes puedan organizar pues su equipaje y sepan efectivamente qué pueden y qué no pueden llevar al destino. ¿Listo? Por último, pues tenemos unos tips que son los siguientes, ¿cierto? Entonces, lo más importante en el momento de organizar o de empezar a planear tu viaje es buscar la orientación de profesionales expertos y calificados. Esto te va a ayudar a recibir información detallada de los procesos, destinos y programas educativos. O sea, no vas a tener pierde. ¿Listo? Te va a ayudar también a planear tu viaje acorde a tus objetivos, que es lo más importante. Conocer y manejar los tiempos de todo el proceso, ya los hablábamos hace un momentico en esos 9 pasos, 10 pasos que tenemos nosotros. Evitar riesgos con los procesos de aplicación de la visa, esto sí que es fundamental, porque si uno va donde una persona que sabe y que tiene experiencia y que tiene muchos años en el mercado, pues obviamente va a dar la tranquilidad de que el proceso va a salir bien. ¿Listo? Vamos a minimizar riesgos que exponen una admisión negativa o una visa negada. Esto también es importante, porque si uno no recibe la orientación calificada, es posible que en el momento de hacer, no sé, la inscripción a la institución educativa se cometan errores, o en el momento de aplicar a la visa, pues que también se cometan errores y pues como resultado va a ser una negación tanto ya sea del ingreso a la institución educativa o de la visa como tal, ¿cierto? Y pues obviamente saber y conocer los requerimientos acorde al proceso. Entonces esto es muy importante también porque nos van a poder explicar la razón del porqué de cierta documentación, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por último, queremos o quiero resaltar básicamente lo siguiente. Information Planet Colombia cuenta con 7 oficinas soporte en Australia, ¿cierto? Contamos con 7 oficinas en las 6 principales ciudades de Australia. Tenemos 2 oficinas en Sydney, que sería Sydney y Manly. Tenemos oficina en Gold Coast, Brisbane, en Melbourne, en Adelaide y en Perth, ¿cierto? Entonces, básicamente, tú no vas a estar solo si decides realizar el plan de viaje con nosotros. Vas a tener una oficina y un equipo de profesionales que te van a ayudar a resolver tus dudas, tus inquietudes, tus problemas, que te pueden ayudar efectivamente en la extensión de tu visa, si tu plan es de pronto realizar un curso diferente con el que inicialmente llegaste a Australia, te van a ayudar a organizar o a obtener documentación importante y fundamental para que tú puedas iniciar tu proceso de trabajo quizás en Australia, mientras estás estudiando, etcétera, etcétera. Básicamente contamos con oficinas para que tú no te sientas solo allá y puedas salir adelante con cada cosa que tengas en mente en Australia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, son 7 oficinas soporte en Australia que Information Planet Colombia cuenta. ¿Listo? La invitación, como siempre, al final de estos webinars es efectivamente que agenden una consultoría o una cita o una asesoría totalmente gratuita con nuestros expertos. Listo, tenemos un equipo de profesionales calificados que llevan en la industria de 3 años en adelante aproximadamente, con mucha experiencia. Hemos ayudado a muchas personas a lograr su objetivo de viaje y pues hoy en día nos consideramos como una de las empresas más grandes y de mayor experiencia en Colombia. Así que no lo duden, pueden agendar su cita sin ningún inconveniente con nosotros. ¿Listo? Esperamos que este webinar haya sido de su total agrado, que esperamos que la información compartida aquí les ayude a dimensionar un poquito más pues su plan de viaje, cómo organizarse, la información de los tipos de cursos que yo puedo hacer a nivel de Australia. Entonces, nada, muchachos, cualquier cosa, los estamos esperando. Y muchas gracias nuevamente por estar aquí conectados con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien.